Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Santiago Ramírez y durante este rato quiero contarles un poco lo que ha sido mi testimonio de cómo he tenido ese acercamiento con Dios. Yo hace ya un tiempo largo vengo conociendo también muchos testimonios y me gusta ver testimonios porque creo que es una forma en la que uno puede entender, conocer, asimilar y sobre todo tratar como de conectar historias, porque al final hay una frase que me dijeron de chiquito cuando tenía como 16, 17, y es que para el camino al cielo hay tantos caminos de santidad como personas en el mundo. Es decir, hoy en día hay 8.000 millones de personas en el mundo, pues hay 8.000 millones de caminos a la santidad. Y eso es un regalo porque de pronto uno lo que necesita con estos testimonios es ver cómo la otra persona tiene puntos en común. De pronto él peleaba con mis papás como yo peleaba con mis papás. De pronto él tenía dificultades laborales como yo tengo dificultades laborales. De pronto él o ella sufrieron unas crisis y unos desiertos espirituales como los sentí yo. Y esos testimonios al final creo que logran eso, conectar con personas y hacernos ver que Dios nos llama a todos de muchas formas y que muchas veces son formas que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar, porque los tiempos y las obras de nuestro Señor pues son perfectas, son impensadas para nosotros, pero son perfectas. Así que en este tiempo les voy a contar un poquito de quién soy. Yo soy Santiago Ramírez Botero, vivo en Bogotá, en Colombia, tengo 26 años, tengo una novia hace 6 años, espero que pronto nos podamos comprometer, ojalá cuando salga este video ya estemos comprometidos. Y mi historia de fe con Dios empieza muy, muy joven, diría yo. Yo vengo de una familia católica, sobre todo el lado materno. El lado materno es el que siempre me ha inculcado, me ha transmitido y me ha enseñado los temas de la religión. Muy fuerte con mi mamá y con mi abuela. Mi abuela fue una mujer muy especial, se casó muy joven a los 14 años, tiene 6 hijos y es una mujer muy devota. Y yo crecí viendo a mi abuela siendo la mujer más piadosa de la familia, pero sin entender muchas cosas. Yo veía que mucho de la fe de mi abuela venía como del temor de Dios, que al principio yo no lo entendía, hoy en día me parece un regalo y un don espectacular, pero antes no lo entendía. Y también me parecía que era una fe muy de repetición, como hago esto porque me toca y punto final, pero siempre muy devota y muy piadosa. Luego está mi mamá, que también desde muy pequeños nos ha enseñado toda la parte de la fe. Con mi mamá yo me doy el claro ejemplo y me doy cuenta de que cuando en nuestra iglesia católica de pronto alguien pueda decir, es que el hombre es el que tiene el rol más importante porque puede ser el sacerdote, el papa, yo digo, no, 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 es que la iglesia se ha sostenido 2000 años por la mujer. El rol de las mamás, el rol de las abuelas para la iglesia católica es muy importante. Los sacerdotes también, los laicos, todos somos importantes. Pero es que el rol de la mamá es de otro nivel. ¿Por qué? Porque la mamá nos ama y como la mamá nos ama, quiere lo mejor para nosotros y al final en mi caso mi mamá siempre quiso lo mejor también desde la fe. Entonces mi mamá fue la que desde muy pequeño, desde que yo tenía pañales, me daba la bendición, me bautizó a las 2 semanas de haber nacido, me hablaba de Dios de chiquito cuando yo veía televisión, me ponía muchas veces a ver las historias de la Biblia. Yo nunca lo vi como que no pudiera ver muñecos animados o cualquier película tradicional, que igual las vi, sino que lo veía mucho como también está esta parte que es muy importante conocer. Entonces así fue como yo conocí la historia de Moisés, de José, del rey David, de todos estos profetas, yo los empecé a conocer por dibujos animados y para mí siempre hizo parte de la vida. Yo jamás em, le vi pereza o me aburrió ver este tipo de cosas. Ya empieza el colegio y afortunadamente yo estuve en un colegio católico aquí en Bogotá. Es un colegio, es curioso. Hoy en día los colegios a veces se presentan católicos y no lo son, pero mi colegio se presenta laico, laico como sin religión, pero es muy católico. Nosotros en el colegio teníamos iglesia, teníamos misa todos los viernes, uno se podía confesar, teníamos clase de religión 4 horas a la semana. em, y esto fue interesante, voy a contar rápidamente una anécdota. Yo estaba en tercero de primaria, tercero tenía como 10 años, y la profesora que nos preparaba que nos hacía catequesis para la primera comunión, se llamaba Carmencita, era una señora que en esa época tenía 94, 95 años y todavía daba la clase en el colegio. Yo me acuerdo muy bien que a esa edad, ya igual el tema de la religión, yo estoy en un colegio de hombres, totalmente masculino.
ya cada uno de mis amigos lo veía diferente. A la señora a veces se le olvidaba ir a clase. Entonces mis amigos eran felices porque hacían partido de fútbol en el salón, empezaban a montar patineta, prendían el televisor. Para ellos era lo mejor. A mí me pasaba que cuando ella no iba a clase, a mí me entraba una angustia de, uno, me estoy perdiendo la preparación de mi primera comunión, y dos, esa señora podría ser mi abuela. Yo no quisiera que si mi abuela estuviera en esa situación, alguien no la ayudara. Y esto fue un punto muy decisivo en mi vida que me marcó. Faltaban como 4 semanas para la primera comunión, ya habíamos perdido 3 o 4 clases durante 10 meses, no mucho, pero habíamos perdido ya un par. Y, y me acuerdo que yo estaba en el salón y yo estaba sentado, yo me cogía la cabeza, yo decía, no, ¿qué hago? Todos mis amigos están jugando, yo no podía jugar, no estaba en paz, ojo, tenía 10 años. Y entonces digo, no me importa, algo me está empujando, yo tengo que ir por esa mujer. Entonces salgo del salón, me voy a la oficina de ella y le digo, Carmencita, es que tenemos catequesis. Y ella sorprendida, ah, sí, no me acordaba, vamos. Y entonces yo la bajé, se fue conmigo de brazo, yo la ayudé a bajar, fui como su bastón. Y apenas entré al salón, todos mis amigos me miraron muy mal, o sea, me querían, yo creo que me querían hasta pegar, tenían mucha rabia porque habían tenido como el espacio para tener como un segundo recreo, un segundo tiempo de descanso y yo se los quité para darles catequesis. Y a ellos no les interesaba. Pero ese día esta mujer al final fue, me dio un beso en el cachete, estaba muy agradecida y yo no lo hice muy sinceramente por ella. Yo lo hice porque algo dentro de mí me pidió que fuera por esa señora. Y ese día em, nos aprendimos, digamos, nos terminamos de aprender esta oración que hace uno de la que hace el centurión, ¿no? El Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Me acuerdo perfecto, yo tenía 10 años, fue ese día que me lo aprendí, y eso quedó como muy marcado en mi corazón. Rápidamente sigo como avanzando la etapa de colegio, era muy lindo, mi mamá nos llevaba al colegio en el carro, todos los días nos montábamos al carro y lo primero que hacíamos apenas salíamos del apartamento era en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Eh, y le entregábamos el día a Dios, le entregábamos ese día al Espíritu Santo, nos encomendábamos a la Virgen María, le pedíamos a San José que fuera nuestro protector. Y eso me hace pensar mucho que de cierta forma a muchas personas tal vez les impusieron la religión de una forma fuera del amor, como más desde el temor o más desde la obligación y la imposición. Yo al final veía que la oración con mi mamá duraba 15 minutos, pero era agradecerle a Dios por todo lo que tenía, agradecerle porque había dormido en una cama e iba a ir a un colegio privado de los mejores en Bogotá a comer, a jugar fútbol, a pasar con mis amigos y a aprender. Y también le pedíamos a Dios que nos iluminara más para ser un poco mejores cada día. Para mí eso es un regalazo. Yo me di cuenta que no era como, también se puede haber hecho, supongo que habrá personas que le pasó, pero nunca fue como, Señor, ten misericordia de nosotros porque somos pecadores y somos insuficientes, que también es muy importante pedir la misericordia, pero en este caso siempre fue como una oración de agradecimiento y eso también me hizo darme cuenta lo afortunado que yo era en la vida. Eh, Después sigo avanzando en el colegio, llego a décimo, décimo es el año antes de uno graduarse del colegio y es la época de la confirmación. Ya aquí yo estudié con 70 hombres, más o menos de los 70 a los 55, 60, les importaba nada el tema de la religión. La clase de religión, la clase de pastoral, la clase de catequesis era básicamente tiempo libre para ellos, no le paraban mucha atención al profesor, lo ignoraban, el profesor trataba de dar clase, no lo dejaban. A mí me gustaba mucho la clase de pastoral, yo sí voy a ser muy sincero. Me gustaba mucho aprender, me daba cuenta que mi Dios me hablaba al corazón a través de la razón. Y fue muy especial porque entonces en décimo yo encuentro con un profesor, se llama Camilo, él empezó a dar un tema que yo creo que no mucha gente conoce, que es la doctrina social de la iglesia y todo el tema del catecismo. Obvio a mis amigos no les importaba, él como profesor de pastoral dijo, pues a ver, yo no voy a hacer que nadie pierda esta materia, pero esfuércense un poquito. Me pasaba que yo la dejaba en la nota más alta porque me encantaba. Llega la confirmación, yo me confirmo, fue un momento muy especial, mis abuelos fueron mis
mis padrinos. Luego paso a 11, último año de colegio, y ahí digamos que yo podría decir que ya empecé yo también como a cojear un poquito. Voy a decirlo, mi adolescencia fue normal. ¿En qué sentido normal? Tomé trago, en las fiestas buscaba a ver qué mujer con quién me podía de pronto dar un beso, con quién podía estar más tiempo. Me pegué mis borracheras muy chiquito, probé de pronto algún cigarrillo, probé algún vapeador, estas cosas electrónicas. Fui vago, me copié, hice trampa, fui mentiroso, es decir, una adolescencia que lastimosamente esto es lo normal, pero normal. Tampoco tuve la adolescencia más loca, yo no fui tampoco la oveja negra, pues el caso, el niño especial del colegio que estuvo a punto de que lo sacaran del colegio, no, la verdad no fue mi situación, relativamente muy tranquilo, pero sí igual cometí muchos errores. Y en el colegio yo creo que a muchos se van a sentir identificados, y si alguien de pronto lo ha experimentado y se siente culpable de eso, por favor entienda que es normal. En el colegio todos buscamos agradarle a los demás y encajar. Es normal, es que el colegio es una etapa dura. Y yo no sé cómo será en colegio de hombres y mujeres, pero por lo menos en colegio masculino, esto es consiga amigos y luego salga a buscar amigas fuera del colegio y sobreviva. El que no era deportista, el que de pronto no hacía los chistes más vulgares, el que no se daba más besos con más mujeres, no era el más chévere, no era el más popular, no era el más interesante. Eh, Esa es una realidad. Y yo también en el colegio busqué agradar. Y muchas veces mentía. Y durante esa etapa como del principio de bachillerato, sexto hasta décimo, yo busqué mucho agradar a los demás, hacía planes que no me gustaban, decía que en mi casa se vivía de una forma que era mentira, decía que yo pensaba cosas que eran mentira. Por ejemplo, había como un paréntesis, yo me acuerdo que cuando empezamos como a salir con niñas, teníamos como 14 15 años, todos mis amigos, su único objetivo era poderse dar besos con una niña. Entonces, literalmente cuando eran las fiestas, ellos miraban como quien estaba invitado y decían como, uy, con esta me puedo dar besos seguro. Y todos iban detrás de las mismas mujeres que sabían con las que se podían dar besos seguros. Hoy en día uno ya empieza a abrir los ojos y yo digo, Dios mío, ¿qué es esa cosificación en la que nosotros teníamos a las mujeres, donde al final eran unos simples objetos y eran un medio para nosotros satisfacer nuestro ego y nuestro macho, nuestro yo voy a demostrar que me puedo dar besos? Y yo les decía como, ah, sí, yo también, pero la verdad, yo nunca fui de esa mentalidad. En mi vida he tenido muy poquitos de esos besos así que son como de un gozo y cualquier cosa. Porque a mí mi mamá me decía algo y yo siempre también lo veía mucho así desde pastoral, cuando nos hablaban del matrimonio, y a mí lo que me decían era, y lo que yo pensaba, el noviazgo es el camino para la preparación del matrimonio. Por ende, nunca te novies con alguien con quien no te vas a casar. No significa que haya una posibilidad de que no te cases con esa persona. Esa posibilidad siempre va a estar. Pero el principio es, si no ves que tiene proyección de ser tu esposa, ni siquiera te novies con esa persona. Porque ¿para qué vas a perder el tiempo? Yo crecí con esa mentalidad. Entonces yo por eso de pronto mentía mucho de lo que yo pensaba de las mujeres, pero yo siempre iba como contracorriente con esa filosofía. Sin embargo, como les digo, siempre queriendo agradar, buscar, entonces aparentaba cosas que yo no era, mentía, le mentía mucho a mis papás para ir a planes que yo sabía que, por ejemplo, era una tomadera de trago y yo les decía que iba a estudiar, que iba a la casa de Pepito a jugar videojuegos y, y entonces uno entra como en este ambiente de tener una máscara. Yo vivía con esa máscara puesta de decir que era tal cosa, decir que era otra cuando no lo era. Ya en el último año, como les dije, hubo un momento como crítico para mí. Yo seguía en la misma dinámica, fingiendo, diciendo que no era quien yo realmente era. Hubo una misa en el colegio, como al segundo mes de clase, y yo cogí una fama en el colegio de que yo comía mucho. Yo comía bastante, nunca he sido como obeso, gordo, nada de estas cosas, pero yo comía bastante y a mí mi mamá me ha consentido mucho con la comida, entonces a mí
espontáneamente mi mamá me mandaba masmelos, que llaman malvaviscos, gomitas, dulces, confites, paquetes, todo esto como comida chatarra, y me mandaba comida chatarra muy rica. Entonces todos mis amigos sabían que yo era el que llevaba como comida muy rica al colegio. Y una vez, yo por dármelas de malo, de que me salto por encima la ley del colegio, ¿no? Me acuerdo que estaba en misa y empecé a comer masmelos en plena Eucaristía. Entonces, homilía, yo comía masmelos. Eh, Llegamos a la doxología, yo seguía comiendo masmelos. Llegamos de pronto al momento de la transubstanciación y yo comía masmelos y no me arrodillaba. Y yo decía, yo sabía que estaba mal, yo sabía que estaba mal, pero yo decía, necesito que la gente sepa y vea que yo también puedo como romper esas reglas. Y hubo un día que se acabó la misa y un profesor, ese sí no me acuerdo cuál fue, o fue un ángel, no tengo ni idea, ya no me acuerdo, pero alguien me sacó ese día y me dijo, Ramírez, ¿usted a quién quiere impresionar? Porque al que hay que impresionar, que está enfrente suyo, lo está decepcionando. Y para mí eso fue una espada que atravesó lo más profundo de mi conciencia. Ramírez, ¿a quién está queriendo impresionar? Porque al que verdaderamente hay que impresionar, lo está decepcionando. Y yo ahí, eso fue un baldado de agua fría, no volví a comer en misa. Eh, y digamos que cambió radicalmente y para mí esto fue como un cambio de foco al punto tal que yo dije, es cierto, ¿a quién quiero impresionar? Y lo otro que pasó fue que en 11, rápidamente cuento esa parte, me pegué una borrachera monumental, mis papás me regañaron, me castigaron 3 meses, no pude salir y me di cuenta que muchos de mis amigos de las fiestas dejaron de buscarme. Como yo ya no iba a las fiestas, yo ya no les iba a dar plata, digamos, también para que tomáramos, yo no les iba a colitar esto. Dejaron de escribirme, en el colegio se volvieron indiferentes, ya llegaba el viernes y lo que hacían era burlarse de mí porque yo no salía a tomar con ellos. Y para mí eso fue ¿qué tipo de amigos tenía yo? ¿Sí? Porque no tengo amigos que en este momento están más firmes que nunca, porque no tengo amigos que dicen, nosotros vamos a ir a su casa y lo acompañamos, ¿no? Como yo ya no estaba en los planes, dejé de ser amigo. Y mi Dios es muy grande y me presentó otras personas dentro del colegio que de pronto no eran los que la gente diría es el más popular, el que más amigos tiene, pero verdaderos amigos que a día de hoy conservo y quiero mucho. Eh, Hablando un poquito más del tema de Dios, yo me confieso para la primera comunión a los 10 años y yo no me vuelvo a confesar sino hasta décimo para la confirmación. Es decir, duró más o menos 7 años sin una confesión. Creo que es porque nunca me hablaron bien de la confesión y yo siempre lo entendí como que era algo más de rutina o como de requisito que como algo que tuviera valor para mí. Y lo otro es que en esta época final de colegio yo sí tomé la postura de decir esta frase tan errónea de yo creo en Dios pero no en la iglesia, que esa es la postura que tenían casi todos mis compañeros, yo creo en Dios pero no en la iglesia. Y al final me empecé a dar cuenta en último año que esa frase era una plena desconexión y desentendimiento de la iglesia. No se puede separar una cosa de la otra, Dios y iglesia son uno, Cristo se casa con su iglesia. Entonces, como ya les dije, yo empecé a leer de la doctrina social de la iglesia y catecismo y para mí todo hacía sentido. Y yo dije, la iglesia es muy sabia, es muy sensata. Ya para cerrar esa etapa de colegio, yo me gradúo. Yo en mi página del anuario, o sea, mi página del libro que uno hace como cuando está en el último año, yo menciono al Papa Francisco, yo menciono a Dios, a la Virgen María, no porque fuera el devoto católico más practicante, sino que para mí siempre igual con ellos había que darle las gracias. Entonces, de cierta forma, yo puedo decir que Dios siempre me ha tenido cerquita. Este testimonio de pronto no es el testimonio de la persona que tocó ese fondo y Dios estaba alejadísimo y luego apareció. No, yo creo que mi testimonio es más como Dios siempre estuvo presente tocando la puerta, pero yo muchas veces se la cerraba en la cara y le decía, todavía no, mañana, pero siempre lo tuve muy presente. Yo me gradúo, llego a la universidad, yo estudié en la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, creo que es la mejor universidad del país, y en esta universidad Dios no existe, Dios no cabe, es una universidad totalmente laica, es una universidad que siempre ha primado
la ciencia, el arte, el conocimiento. La iglesia, perdón, la universidad adentro en el campus, eh, esto es bastante diferente como para los que no son de Bogotá y no entienden cómo de pronto cómo las universidades acá se han construido. Acá no es como una universidad tradicional que siempre ha tenido el campus, tipo a las afueras de la ciudad y que siempre ha sido lo mismo, no. Los Andes como que ha ido comprando terrenos en el centro de Bogotá y adquiriendo esas propiedades y las transforma. A veces las destruye y levanta una torre de salones, a veces transforma lo que ya estaba de la ciudad y lo convierte en algo nuevo. Y en los Andes había una capilla espectacular, espectacular, la volvieron una biblioteca, biblioteca de cualquier cosa. Obvio quitaron todos los elementos religiosos, excepto que en el cielo, perdón, en el techo, había una pintura de un cielo, con ángeles, con querubines, y antes había una figura del Niño Dios y la Virgen María, y esa sí la quitaron, solo dejaron los ángeles. Yo me acuerdo que esa era una de las 7, 8 bibliotecas que tiene la universidad y era la biblioteca que a mí me daba paz, por alguna razón. A pesar de que ya no había tabernáculo, no había, no era nada de parroquia, literalmente se volvió un edificio de biblioteca. A mí me da paz estar ahí. Me di cuenta que era un lugar que me gustaba, pero yo no pensaba mucho en eso. Como yo en la universidad estoy en un lugar laico, ya no tengo misa los viernes, ya no tengo donde confesarme, mis amigos el tema de religión ni siquiera lo mencionan en los amigos de la universidad, a mí me empieza una duda muy grande. Ojo, yo creo que en toda mi vida no he faltado ni a 8 misas los domingos, porque mi mamá siempre nos ha llevado a misa desde que tenemos un día nacido. Entonces yo nunca he faltado a misa. La verdad, siempre ha sido obligatorio en la casa. Hoy en día, si yo a mis 26 dejara de ir a misa, un domingo mi mamá me regaña. Antes yo lo veía como algo malo, hoy en día lo doy muchas gracias a mi mamá. Me pasaba que ahora en la universidad, en este primer semestre, ya la misa los domingos no me hacía tanto sentido. Yo decía, pero ¿para qué? Lo sentía más como una carga que cualquier otra cosa. Y entonces yo termino primer semestre, yo ya, la verdad, hábitos de oración nulos. Ni siquiera una bendición para la... O sea, yo no hacía esto cuando salía de mi casa. Yo no hacía nada. Iba a la misa el domingo porque si no era una pelea con mi mamá. Y para segundo semestre empezó, eso fue año 2017, empezó el año, yo me puse como meta del año nuevo, necesito definir mi situación espiritual. ¿Por qué? Yo soy muy hincha del fútbol y amo el fútbol con todo mi corazón, pero no se puede cambiar de equipo. Si alguien se cambia al Real Madrid al Barcelona, lo van a molestar, le van a decir de todo, pero es un cambio de equipo de fútbol. Si yo mañana soy de derecha en temas como políticos y me paso a la izquierda, pues es una decisión personal, tendrá su criterio. Habrá gente que deja de ser su amiga, gente que pensará que perdió la cabeza, pero es una decisión personal. Se puede. Con el tema de la fe, yo decía, este no puede ser un tema tan tibio. Yo no puedo decir que creo en Dios y vivir mi vida como cualquiera que dice que no cree en Dios. Tiene que haber algo diferente. Entonces yo sí dije, tengo que definir mi situación espiritual. Entonces fui como 3 veces a misa en 3 semanas solo. Era las primeras veces que yo iba a misa solo en mi vida. La verdad, a los 19 años yo nunca había ido a 5 misas solo, siempre con mi mamá o las del colegio, pero pues no era solo, era con la gente del colegio. Y me di cuenta que a mí me gustaba ir a misa y me parecía rico y algo en mí se movía. Sin embargo, necesitaba más. Entonces, hay un grupo, se llama Santa Cruz en Bogotá, muy especial, muy cercano también a mi colegio, pero yo en el colegio nunca fui, de pronto por rebeldía o por cualquier cosa. Y dije, voy a ir a Misiones, Semana Santa del 2017, voy a ir a Misiones. A ver qué pasa. ¿Por qué? Porque yo dije, en este momento yo quiero el extremo. O me voy con Dios de cabeza o elimino a Dios de mi vida y me peleo con mi mamá y me agarro y no le vuelvo a ir a misa. Pero yo dije, esto de decir que soy católico, que creo en Dios y no hacer nada, me tenía cansado. Entonces yo dije, me voy a ir a un extremo. Entonces dije, me voy a ir de misiones y esa Semana Santa va a ser clave. Si en esa Semana Santa pasan cosas y yo creo, seguimos firme con Dios. Y cambio mi vida. Opción 2, no siento nada. Me parece que estoy perdiendo el tiempo. Conclusión,
elimino a Dios de mi vida, me vuelvo ateo, me vuelvo agnóstico, empiezo a buscar religiones, cualquier cosa, pero con Dios ya no iba más. Me voy a esa Semana Santa y en el retiro antes de salir me pasa algo y es que en el primer momento hicimos una oración y yo sentía que mi corazón como que me latía más duro. Y yo decía, voy a decir como un ejemplo, yo sentía como cuando tuve mi primer enamoramiento por allá a los 15, 16, que me gustó mucho una niña, yo me sentía así, yo dije, estoy nervioso, como que quiero escuchar más, no me quiero despegar de esta oración, está raro, ¿no? Me fui a Semana Santa, eso uno sale de Bogotá y se va como a pueblitos alrededor y vive la Semana Santa en el campo colombiano. Entonces uno va a una escuela, duerme en el piso, se cocina su propia comida, o sea, son unas misiones guerreras, sufridas, pero muy sencillas. Llego a esa Semana Santa y me pasa que todo me cuadra, todo me parece perfecto, todas las conversaciones son divinas, me encantaba rezar para bendecir los alimentos, me encantaba la actitud de la gente, me encantaban las canciones de Dios. Y yo dije, pero ¿qué me está pasando? Esto está muy rápido. O sea, yo creí que necesitaba toda la semana y es domingo, o sea, domingo de Ramos, y yo ya sé que estoy en el lugar correcto. Toda esta semana es espectacular, no me va a tener mucho ahí, pero el jueves hay un momento crucial. El jueves, para los que saben, los católicos conmemoramos la institución de la Eucaristía, lavatorio de pies, toda esta fiesta. Y en la noche hay vigilia, se hacen monumentos y se expone el Santísimo. Yo nunca en mi vida había ido a un Santísimo, nunca. Había estado en una misa que de pronto después ponían un Santísimo, pero la verdad mi mamá ahí ya nos decía como, no, ya tuvimos la misa, ya nos podemos ir a la casa. Yo no tuve Santísimos de niño. En el colegio no había un Santísimo, pero nunca lo visité. Y me pasa que yo veo ese Santísimo brillando, dorado, divino, espectacular, y yo me caigo de rodillas, me pongo a llorar, yo casi nunca lloro, y bueno, o sea, lloro como en otras cosas, pero yo casi nunca lloro como en los espacios de Dios. Me ataco a llorar y solo escucho en mi cabeza una voz que dice, te he estado esperando. Y para mí eso fue encuentro cara a cara. Cara a cara, directo, puro, real, auténtico, completo, honesto, divino. Y en ese momento que yo veo esa hostia consagrada, yo solamente escucho el te he estado esperando y yo decía, aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad. Haz conmigo lo que tú quieras, soy todo tuyo. Y ahí ya fue la confirmación de yo le pertenezco a Dios porque le quiero pertenecer a Dios, porque Él me quiere ser dueño de mí. eh, y eso es lo más lindo que me ha pasado en la vida. Y yo no sé si ustedes conocen, hay un libro que se llama el Yucat, como Catolicismo para jóvenes, lo escribió creo que el Papa Benedicto XVI. Y a mí me habían dado el Yucat el día antes, el miércoles santo, y yo ese libro, vean, fue como ver la mejor serie de la historia, la mejor película, esas que uno no se despega. Porque se acuerdan que yo les dije que a mi Dios me hablaba con la razón, pues el Yucat funciona así. En el Yucat, para los que no conocen, es una metodología de, si hace una pregunta, está la respuesta, digamos, con catecismo, con encíclicas como de la iglesia, y luego una explicación mucho más tú a tú. ¿Por qué? Porque el Papa Benedicto, o Francisco, creo que es Benedicto, se dio cuenta que los jóvenes tienen muchas dudas, y la solución no era sacar un libro que se llamara eh, La fe universal de la Iglesia Católica y que fuera escrita como un teólogo, ¿no? Él necesitaba que esto fuera un tú a tú. Entonces, literalmente el Yucat tiene preguntas, ¿por qué me tengo que confesar? Entonces, ¿te confiesas por qué esto? ¿Por qué no me puedo confesar en la noche en mi casa haciendo la bendición y ya? Si Dios conoce mis pecados. No, es que Jesús le impuso a los apóstoles que perdonaran los pecados y que fueran a perdonar pecados, y el sacerdote es que tiene como el ministerio y la gracia de poder perdonar pecados. ¿Qué pasa si no confieso un pecado? No, tu confesión no es válida, y uno ahí dice, wow, es que todo tiene sentido. ¿Por qué los hombres son sacerdotes y no las mujeres? Explicación literal. Em, ¿Por qué toca ir a misa los domingos y no el jueves? Explicación. ¿Qué pasa si yo estoy comulgando sin confesión? Explicación. ¿Quién carajo se inventó, perdón, la grosería, quién se inventó el rosario? Eh, ¿Por qué los católicos, cuál es la verdadera figura de la Virgen María? Que es confusa. Y yo entiendo que a alguien no católico le confunda lo de la Virgen María. ¿Por qué los santos? ¿Sí?
todas esas preguntas estaban ahí y yo me acabé ese libro y ese jueves en esa hora santa yo termino de leerme el libro y yo lo cierro y yo digo, Dios, mi vida es tuya. Vuelvo de esa Semana Santa y ya empieza mi camino de fe, digamos que en forma. Me meto a Santa Cruz, empiezo a ir a campos de verano católicos, empiezo a ir a misiones católicas, empiezo a ir a grupo de oración católico, y Dios empieza a hacer cosas muy lindas. Yo siempre desde muy joven, como les dije, yo tenía la mentalidad de que yo me quería noviar con mi esposa. Yo no quería, nunca he querido tener varios noviazgos. Si me tocaba, pero nunca fue como mi intención. Y en estas actividades, en estos campos, rosarios, grupos de oración, veo, digamos, me invita un amigo que se llama José Elías del Hierro, y él me invita a grupo de oración que él lo dirigía. En esos grupos hacemos la lección divina, y de la nada yo veo que hay una niña que empieza a cantar y que canta muy lindo. Y de pronto ella no era como las mujeres que me habían gustado antes, como físicamente o de pronto de los entornos con los que yo había estado saliendo, era diferente un poco a lo que yo conocía y eran mis amigas. Y yo me di cuenta que a mí lo que más me enamora de ella es cómo canta, cómo reza y la forma y la cara, como se le ilumina cuando habla de Dios. Y entonces empieza un proceso muy lindo, nos empezamos a conocer, terminamos siendo vecinos, entonces vivimos literalmente a 400 metros de distancia, nos empezamos a ir en Uber y en taxi juntos después del grupo oración, nos empezamos a conocer y para no alargar mucho el cuento, nos ennoviamos, llevamos en este momento 6 años y medio juntos, esperando para dar el siguiente paso, el compromiso y luego el matrimonio y tener hijos todos juntos. Em, y me di cuenta que Dios empieza a ser la respuesta a muchas cosas de mi vida. Él está en la mitad de todo. Yo también llevo un tiempo pidiéndole a Dios amigos verdaderos. Y en Santa Cruz me muestra amigos verdaderos. Entonces, los que se han leído un poco la Biblia en el Nuevo Evangelio, para los que de pronto no se acuerdan, Natanael es uno de los apóstoles y él le pasa que él un día está desesperado y se va a un árbol y empieza a rezar y grita y llora y le reclama a Dios y Dios, ¿por qué no me oyes? Natanael conoce a Felipe, Felipe le presenta a Jesús y Natanael le dice como, ¿quién eres tú? Estoy parafraseando la Biblia, esto no es textual. ¿Quién eres tú? Y entonces Jesús le dice, yo soy el que estaba escuchándote cuando estabas en el árbol y estaba escuchando tus súplicas. Y Natanael se da cuenta que él es Dios y le dice, tú eres el Mesías, Rabí, el Hijo de Dios. En estos momentos de mi vida, o sea, cuando tenía 19, hace 5 años que empieza todo este proceso, yo me sentí como Natanael. Me di cuenta que Dios me estaba respondiendo a tantas súplicas y tantas oraciones, tantas risas, pero también tantas preocupaciones y dolores que yo había tenido. Eh, Listo, me novio con Mariana, vivo en Santa Cruz mucho tiempo, en Santa Cruz igual, vean, esto es lindo, la Iglesia Católica es muy diversa, tiene muchos carismas, ¿no? Y supongo que en España, en México, en Colombia hay demasiados carismas, en Perú, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, hay muchos carismas. En Santa Cruz pasa que es un carisma muy social, muy de la amistad, que es muy lindo porque aparte tiene una población que es muy difícil, joven entre 18 y 23 años. Esa es la etapa en la que uno, aparte, se deja contaminar de todo, le pone mucha atención a lo que dice el mundo. Entonces, en Santa Cruz se encuentran mucho como las corrientes, ojo, no Santa Cruz organización, las personas que están dentro de Santa Cruz, feministas y católicos, pro aborto, pero católicos, eh, pro, no sé, leyes demasiado absurdas y católicos. Entonces empieza como una mezcolanza de cosas y a mí eso no tampoco me hacía sentido. Yo en Santa Cruz, digamos que siempre tuve como esa espinita de no entiendo cómo puedes ir a misiones y hablar de Dios y decir en tu conversación normal que tú crees en el aborto. Es que por pura lógica, Dios es amor, Dios te da la vida, Dios permite la vida, ¿cómo tú vas a acabar con la vida de Dios? Y entonces nada, como que esto genera igual también como unos ruidos en mí y me doy cuenta que yo me empiezo a volver como un poco más, algunos dirían que radical, pero más que todo me empiezo a volver como mucho más consciente de que las cosas sí tienen que tener coherencia. Y ahí vuelvo a eso que yo les decía antes de mi etapa en el colegio. Para mí esto es de mucha coherencia. Si yo creo en Dios, significa que yo acepto a Dios, yo le creo a Dios, yo quiero parecerme un poco a Dios, no en la parte como de querer ser como Dios,
pero la parte perfeccionable que podemos ser de Jesús. O sea, yo puedo ser más amoroso, más misericordioso, puedo perdonar mejor, puedo ser mejor amigo, puedo ser mejor hijo, puedo ser eh, mucho más coherente en la forma, las palabras que uso, las actitudes que tengo, las fiestas a las que voy, los planes que hago. Y entonces, pues nada, vivo como toda esta etapa en Santa Cruz, muy feliz, muy agradecido. Santa Cruz tiene un espacio en mi corazón muy grande, pero me doy cuenta también que yo quiero seguir viviendo mi fe en otros espacios, sin dejar de lado Santa Cruz, pero necesito seguir como creciendo ahí. Ahí hago un paréntesis. Paralelamente, cuando pasó esto de el Santísimo, ¿cierto? Que yo les digo que fue como mi encuentro con Dios, yo estaba viviendo una situación muy dura en mi casa. Mi mamá, un mes antes de misiones, de esa Semana Santa del 17, entró a la clínica. No les voy a contar esa historia porque eso puede ser todo un testimonio aparte de mi mamá, pero a mi mamá le hacen una infiltración, o sea, le ponen una agujita acá en el brazo. Esas agujitas tienen anestesia, te duermen como las terminales nerviosas, y te da buena calidad de vida. Mi mamá sufre de muchas enfermedades autoinmunes y de las articulaciones, entonces le duelen mucho los hombros, los codos, las rodillas. La probabilidad de que uno se contagie es la misma que cuando ustedes, no sé, donan sangre o les ponen una vacuna. Es como 1 en 7 millones o 70 millones. La probabilidad es mínima. O sea, creo que nadie de los que está escuchando esto conoce a alguien que se haya infectado por una vacuna. Mi mamá se le infectó, empezó con fiebre, tocó llevarla a la clínica. De la nada, esto se empezó a comer el brazo. Y un poco lo que terminó pasando fue este bíceps, el bíceps de acá, se lo tuvieron que quitar a mi mamá porque estaba consumido con la bacteria. Literalmente, o sea, mi mamá hace así y uno toca el hueso, ya no hay músculo, tocó arrancarlo, tocó quitarlo. Duró 6 semanas, cuatro o 6 semanas en la clínica, en unas situaciones muy críticas. Tan críticas y tan cerca a la muerte que 2 semanas antes de yo irme a misiones, nos sentaron a mi familia, a mí, y básicamente los médicos nos dijeron como ordenen los papeles de su mamá porque la probabilidad de que ella salga viva de esto es muy bajita, muy bajita. Y a mi mamá hay una cosa que se llama urocultivos. Esos son unos cultivos que se hacen para ver si hay una infección activa, si hay hongo. Y a mi mamá le pasaba que siempre tenía activo eso. Les pido perdón porque ya no me acuerdo de las cifras, entonces voy a decir unas cifras de ejemplo, no son las reales, pero hagan de cuenta, si está por encima de 10.000 o 30.000, creo que era, hay infección. Entonces mi mamá llegó a la clínica y estaba como en 18.000. Y todos los días era 18.000, 21.000, 24.000, 27.000. Pasó los 30.000 y llegó a estar como en 54.000. Le quitan el bíceps, le hacen estas cirugías, no mejora, siguen 50.000, siguen 50.000, le siguen haciendo los cultivos, penicilina no funciona, antibiótico no funciona, crean un antibiótico, nada le funciona. El punto de dolor y enfermedad de mi mamá era tan alto que a ella le dieron una pistolita, una manguerita con un botón que le daba morfina. Esos son rescates. A mi mamá me tocó que la manejara clínica del dolor. Y esos rescates la drogan. Drogadísima, como de verdad que ni sabe quién es. Entonces era un punto muy duro porque yo salía a la universidad y me iba a la clínica y mi mamá, yo la veía, todas las persianas, todas las cortinas cerradas porque tenía migraña. Y yo, hola mamá, ¿cómo estás? Y ella, después de haber hecho un rescate, no me decía nada, solo era como, "Ah, ah, ah". Y es muy duro. Después nos enteramos que ella quería hablar. O sea, ella, su cerebro le funcionaba, pero no podía hablar de la cantidad de droga que tenía. Pero era la única forma en la que ella podía sobrevivir el día del dolor. Entonces era muy duro porque uno estaba 6, 7 horas junto a ella y no se podía hablar porque ella estaba totalmente inconsciente con las drogas. Perdón, estaba consciente, no tenía control de su cuerpo para poder hablar. Eh, entonces, hubo un día en el que ya nos dijeron, como vean, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, le quitamos el músculo. La infección sigue creciendo. Los antibióticos no funcionan. Tenemos a los mejores bacteriólogos del país, de todo el país, y no saben qué hacer. Hubo junta médica y dijeron, estamos en una situación donde solo toca esperar. Y en ese momento un primo de mi mamá me llama a mí o a mi hermano, no me acuerdo, con quien no es que tengamos la relación más cercana, solo lejana. Hola, Santiago, Sebastián, no sé a quién llamó. Es que yo tengo un sacerdote que es amigo, que
me gustaría llevarlo. Nosotros en todo ese tiempo, como les digo, ninguno de mis hermanos y yo firmes en la fe. Mi papá, la verdad, ahí no estuvo muy pendiente de mi mamá. Nunca llevamos un sacerdote. Nunca se nos ocurrió ni siquiera. Mi mamá, como si es piadosa, ella pedía el sacerdote de la clínica, que afortunadamente esa clínica todavía tiene sacerdote, pero nosotros nunca hicimos nada. Entonces nosotros le dijimos, sí, de una, que venga. Fue el sacerdote, el padre Uribe. Mi mamá se aguantó el dolor, no se puso rescate porque quería hablar con él, y este hombre la confiesa, pero le hace una buena confesión, le da la comunión y le aplica los santos óleos. Uno a veces cree que los santos óleos es para un moribundo, para alguien que ya se va a morir. Y no, los santos óleos uno se los puede poner varias veces. Uno se los puede poner cuando está enfermo. Y mi mamá estaba enferma. Entonces el padre le puso los santos óleos. Y bueno, eso fue a las 6, 7 de la tarde. Y el padre se fue. Mi mamá se quedó sola. Literalmente mis hermanos y yo volvíamos a la casa y pensamos, en cualquier momento se puede morir mi mamá. En cualquier momento. O sea, puede ser que esta noche nos llamen a la 1 de la mañana y nos digan su mamá acaba de fallecer. Era muy posible. Entonces nosotros vivíamos el día a día. Y al día siguiente nos llaman como a las 8. No, vengan para la clínica, su mamá se recuperó y nosotros, pero como es posible si ayer tenía fiebre, apenas comulgó y eso se puso un rescate, ¿cómo es que se recupera? Y nosotros vamos a la clínica y les digo, mi mamá la desperta, como que ella fue al baño, se empezó a secar el pelo, se paró después de 4 semanas sin pararse. Las enfermeras creyeron que estaba como alucinando o algo. Perdón. Y hay una cosa con los pacientes que están a punto de morir y es que a veces como que tienen un último envionazo de vida, como que el mismo cuerpo en estado de alerta les da como vitalidad para luego ya morir. Obviamente en la clínica creyeron que era eso, que mi mamá estaba teniendo su último momento, pero mi mamá les decía, yo ya me sané, yo ya me recuperé. Y nadie le creía, entonces llamaron al bacteriólogo, al infectólogo, a todos los médicos. Y todos decían, no, 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 esta mujer se enloqueció. No se pudo haber mejorado porque en las últimas 48 horas no le pusieron antibióticos, no estaba con medicamentos, solo la estaban sedando. Mi mamá dijo, ya me recuperé, entonces el médico dijo, bueno, pues hagámosle un urocultivo. Y yo, sorpresa, ese urocultivo ya va en 40.000. O sea, bajó de 54.000 durante 10 días seguido y baja a 40.000. Y todos, ok, eso está muy raro. Y mi mamá decía, no, déjenme ir, es que yo ya me recuperé. Entonces los médicos le dijeron, no, calma, quédate acá unos días más, vamos a examinar qué pasa. Para no alargar ese cuento, le hacen los exámenes y a los 3 días dejan salir a mi mamá porque no tiene infección, se le fue la fiebre. Y es muy lindo. El bacteriólogo es ateo, no cree en Dios. De verdad que no cree nada en Dios. Pero él le tiene un apodo a mi mamá, él le dice a mi mamá Milagrito. Porque cuando él se despidió de mi mamá, literalmente la cogía a los brazos y le decía, yo no te curé, yo no te curé, yo no fui, no fue la medicina. De hecho, fue tan así que mi mamá tuvo que firmar que se salía de la clínica voluntariamente porque el hospital no fue capaz de curarla. Todos los tratamientos fallaron, todos. Mi mamá se fue sin un solo medicamento. Y ese tipo hoy en día, todavía le hacen citas de control, le llama Milagrito a mi mamá. Un tipo que no cree en Dios. Y tampoco creo que le haya cambiado mucho la fe, pero le dice Milagrito porque le dice, yo a ti no te curé y a ti no te curó la medicina, a ti no te curó esta clínica, a ti te curó algo que no sé qué es. Entonces dale gracias a eso porque no fui yo. Esto fue 2 semanas antes, entonces claro, cuando pasa lo de la hora santa, que yo me enamoro de Dios, también obviamente lloro porque tengo a mi mamá presente, atravesada, y yo decía, es increíble que ese pedazo de hostia haya curado a mi mamá. El poder de Dios es muy grande. Y ya para ir como empezando hacia la parte más reciente o lo último que ha venido pasando en mi camino de fe, yo sigo firme, luego yo en Santa Cruz fui cabeza de las misiones, fui, fui líder del grupo de oración durante 2 años, entonces durante 2 años yo hacía mucha lección divina, organicé horas santas, organicé retiros, eh, empecé a dar testimonios y en el 2020, en la pandemia, una muy amiga mía
me escribe, hola, mi mamá acaba de tener un accidente, tuvo un derrame. Y entonces yo me quedo alteradísimo y yo digo, ¿qué podemos hacer? Plena pandemia no se podía salir ni siquiera a la casa. Y me dice, no, oración. Y yo dije, bueno, me va a encargar, vamos a rezar muchos. Y empezamos a organizar rosarios. Y ahí nos conectamos a un rosario con las amigas también del colegio. Para ese primer rosario éramos 170 personas, una cosa impresionante, 170 personas. Y en ese momento yo todavía no sabía rezar bien el rosario, la verdad. Yo ya llevaba 4 años en Santa Cruz, pero no sabía rezar bien el rosario. Santa Cruz tiene otro carisma, no es el más mariano. La Virgen está, pero no es que sea un grupo mariano. Mm, Entonces yo literalmente cogí como mi cuadernito, empecé a poner como cómo se reza el rosario. Paso uno, la señal de la Santa Cruz. Paso 2, la bendición. Paso 3, acto de contrición. Acto, así, literalmente todos los pasos. Y en ese rosario lo dirigimos unas amigas de allá del colegio y yo. Al día 2 ya no eran 170 personas, sino como 120. Al día 3, 80. Día 4, 60. Al día 6 o 7 éramos 10 personas. Y ya nadie prendía la cámara, nadie hacía nada. Y era como el día 8, creo. Éramos 3 personas, creo. Una del colegio de ella, una muy amiga del colegio que se llama Sofía Romero Bordumis, y yo. Nadie más. Ni siquiera la hija se conectó. Y esta mujer duró 21 días en la clínica, entonces durante todos los días hicimos el rosario. Yo ya me había dado cuenta que Sofía rezaba muy bien. Pues que a mí me gustaba mucho como ella rezaba el rosario. Y le salía muy natural. En cambio el mío se sentía un poco forzado, como de que no sabía qué hacía. Y en ese rosario me acuerdo que yo no, yo sabía quién era Sofía porque era amiga de mis amigos del colegio, pero nunca le había hablado. Entonces yo me conecto a Zoom, prendo el micrófono y le digo, hola Sofía, ¿cómo estás? Aquí con Santiago. Creo que no se conecta nadie más, pero ¿te parece si rezamos el rosario? Y ella, ambos con cámara apagadas. Hola Santiago, sí, recémoslo. ¿Quieres empezar tú y yo? No, no, lidéralo tú, que a mí me gusta cómo tú lo rezas. Yo te respondo las oraciones. Hicimos el rosario. Al día siguiente se repitió lo mismo. Luego esta mujer fallece lastimosamente. A la misa también nos conectamos. Bueno, y un día le escribí por WhatsApp y le dije como, hola Sofía, ¿cómo estás? Oye, me gustó mucho cómo rezaste. Yo estoy dirigiendo un grupo de oración en Santa Cruz. Ella fue a Santa Cruz antes de que yo fuera. ¿Te parecería bien si diriges conmigo ese grupo? Es que creo que tengo mucho que aprender de ti. Y ella dijo que de una. Y durante 6 meses dirigimos grupo de oración juntos. Se acaban esos 6 meses y ella me escribe, hola, es que Santi, ¿cómo estás? Es que yo voy a volver a un grupo que yo estaba antes, de mi primo, voy a volver, se llama Fruto del Madero. ¿Te gustaría ir? Y yo le digo, bueno, sí, de una. Y entonces, con mi novia, vamos a la casa del primo a rezar el rosario. Y es como otro momento, o tal vez el último gran momento que yo podría decir como de encuentro con Dios, ¿no? Porque obviamente la pandemia igual como que hablando un poquito del tema de la fe y hizo que uno se volviera como relajado. Dios actúa de formas muy misteriosas y eso es algo que les quiero decir. Dios se vale de todo, se vale de todo. Él no necesita nuestra lógica, él no necesita, él se vale de todo. Y ojo, las cosas malas que pasan nunca es porque Dios quiere que las cosas malas pasen. Dios permite que pasen porque igual el mundo en el que vivimos hay libre albedrío. Dios nos dio la libertad. Si no fuéramos totalmente libres, si Dios, que es plenamente omnipotente, decidiera como, ay, Pepito le va a meter un puño a otro, le agarro la mano y lo saco de ahí, pues esa persona no sería libre, estaría controlado por Dios en la medida de realmente no puede ejercer su libertad. Y si nosotros no somos libres, el amor que tuviéramos por Dios no es real. Entonces Dios nos da la libertad para poderlo amar completamente y de una forma libre y real. Llego a la casa de Tomás, mi mamá tiene una camioneta que nunca presta, porque es como apegada al carro y es muy delicado, entonces nunca presta ese carro. Sobre todo, ustedes saben, Bogotá no es la ciudad más segura del mundo, entonces acá hay robos de espejos, robos de llantas. No es que sea el pan de cada día, pero puede pasar. Entonces yo iba a ir al Rosario y mi mamá dijo, ¿y a dónde vas? Y yo, no, al Rosario. Ay, qué lindo, ¿y cómo te vas? Me prestó la camioneta y me dijo, no. Y yo, ay, por favor, te lo pido. Mira que yo la dejo en el parqueadero del edificio. Y me dijo, pero si hay parqueaderos. Y yo, sí, 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 sí hay parqueaderos.
Y entonces me llevé la camioneta y llegué al edificio y no había parqueadero, ya se había llenado. Entonces yo dije, bueno, esta es una zona muy buena de Bogotá, yo no creo que pase algo. Entonces dejé el carro en la calle. Subí con Mariana, mi novia, al Rosario y eso fue, otra vez sentí el corazón así, latir, durísimo, iba muy rápido, sentí mucho calor y yo dije, algo aquí está pasando, algo aquí me está llamando. Se acaba el Rosario, voy, le doy un abrazo a Sofía, saludo, conozco a Tomás Romero, conozco a Nicolás Vargas, conozco a varios de ese grupo, de los que están ahí, y les digo, oigan, qué Rosario tan lindo, muchas gracias, gracias Sofía por invitarme, bueno. Me fui con Mariana, bajamos al carro y íbamos como caminando hacia el carro y no, ¿qué es esta maravilla? Qué Rosario tan lindo, podemos seguir viniendo, ¿no? Llego al carro y no tengo espejos, los de acá, los de los lados, me los robaron. Entonces yo decía, no, no puede ser, yo qué le digo a mi mamá, ay, no puedo creer que haya salido de un rosario de Dios tan lindo y ahora me hayan robado. Yo usualmente, ¿qué hubiera hecho Santiago Ramírez? Hubiera metido un madrazo, hubiera insultado al ladrón desde ahí, o sea, hubiera dicho, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree? Ojalá que le pase de todo, hasta sería capaz de pronto decirle que se mueran, o sea, una cosa muy dura de corazón. Algo sucedió en el Rosario, Mariana, mi novia, estaba muy brava, muy molesta, y yo usualmente hubiera seguido la molestada de ella y yo también hubiera estado muy molesto. Algo pasó en el Rosario y mi reacción no fue insultar al ladrón, desearle lo malo, sino que solo le dije a Mariana, ojalá la plata con la que vaya a vender el espejo le sirva. Ojalá que si tenía hambre esta noche, pueda pasar esta noche adelante. Démosle gracias a Dios que estamos bien. Y Mariana me miró como, ¿y a usted qué le pasó? ¿Por quién lo cambiaron? Y yo le dije, no sé, pero de pronto si ese ladrón necesitaba el espejo, que le sirva, que le sirva. Fue muy raro, yo nunca reaccionaba así. Y entonces le conté a Sofía y Sofía me dijo, no, este no va a volver, no va a volver, qué pena, eso nunca había pasado. Y ahí Sofía y yo nos empezamos a hacer amigos. Sigue viniendo al Rosario, yo no sé qué. Entonces Mariana me decía también, no, yo creo que ya el Rosario es muy difícil porque el tema del parquear. Y yo le dije, no, 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 es que la solución no es dejar de ir, la solución es llegar una hora antes. Y entonces yo empecé a llevar el carro, otro, porque obviamente ya se me lo dejaron de prestar, y llegaba una hora antes. Uno que hace una hora antes y llega a un Rosario. Tomás, no sé si de pronto lo conoces o el que vea ese testimonio, el que lo conozca, está loco. Entonces él me invitaba a subir a la casa a pesar de que no nos conocíamos y me hacía conversa. Entonces Dios se valió de un robo de espejo para que yo empezara a llegar antes a los rosarios, me empezara a preparar. Tomás me empezó a contar muchas cosas de la fe que yo tampoco conocía. Y ojo, yo voy a, con toda la humildad del caso, podría decir que yo tenía una fe relativamente madura. Pero empecé a conocer muchas cosas, sobre todo de la Virgen María. Y ese es un grupo que es muy del Rosario. Y me empiezo a sentir como muy a gusto con Tomás, luego con Nicolás, con María, con Juliana, con todo el grupo que está ahí. eh, y nos damos cuenta que acabamos de llegar a nuestra casa. Dios se vale de todo porque hoy en día esa gente son mis mejores amigos. Fruto del Madero es el grupo que yo ahorita estoy apoyando. Yo ya no seguí en Santa Cruz porque igual Santa Cruz digamos que se acaba más o menos cuando uno se gradúa de la universidad. Eh, y fruto ha sido mi nueva casa, es como ese nuevo apostolado. Si alguien no conoce, nosotros, pues nosotros no, porque yo no canto, pero ahí hay un grupo que hace música. En Spotify está en YouTube, ahí van a ver. Hoy en día podría decir ya que son un poquito famositos. Hemos hecho muchos conciertos en Bogotá. Cantamos en la Jornada Mundial de la Juventud ahorita en Lisboa. Eh, el grupo es chévere porque es muy dócil al Espíritu Santo. Se han ido a Medjugorje. Yo me voy a llevar a un grupo de Fruto del Madero ahorita a Medjugorje. Salgo el 18 de junio para que me tengan en sus oraciones. Mm, y es un grupo donde todos caben. ¿Es un grupo de jóvenes? No. ¿Es un grupo de señores, de adultos mayores? Tampoco. ¿Es un grupo de niños? No. Es un grupo de todos. Hoy en día, la historia del grupo va para otro testimonio aparte, pero hoy en día hacemos rosarios todos los jueves a las 7:30 en Bogotá, en Usaquén. Y más o menos van unas 200 personas presenciales. Cuando yo fui a la casa de Tomás eran 25, pero Tomás llevaba 5 años haciendo el rosario cuando eran 4 a 15 personas máximo.
Yo fui cuando eran 20, 25. Hoy en día van 200. Hemos hecho conciertos de 600 personas. Y en este grupo, digamos que también me doy cuenta que Dios me hace un segundo, no, como quinto llamado a servirle a Él y a dar mi vida por Él. Nos hemos consagrado a la Virgen María por medio de Jesús, eh, con la de Luis María Guiñón de Montfort, nos consagramos a San José, rezamos el rosario casi todos los días, hacemos peregrinaciones, somos muy, muy dados a las invitaciones de las personas, entonces nos han escrito parroquias y vamos y hacemos vigilia. Y a mí trabajar en eso me gusta, me mueve el corazón. No les dije al principio, yo trabajo en una empresa de educación financiera, eh, y ahí rápidamente meto como esta cuña del testimonio, que es como la parte mundana de pronto de uno. Yo antes trabajaba en un banco, yo soy administrador de empresas. Yo trabajaba en un banco y yo ahí ya pues tenía la fe, ya incluso estaba empezando a ir a fruto del madero. Eh, Me gustaba mucho el trabajo del banco, me gustaba el estilo de vida que daba el banco, pero no me gustaba como la satisfacción que me generaba a mí mi trabajo. Si abre una vacante laboral, yo aplico, pero le digo a mi jefe, si es para hacer tal cosa, una actividad en el banco, no me interesa el ascenso. Y él me dijo, no, tranquilo, no es para eso, yo listo. Avancé, me eligieron anticipadamente, aparte yo no tenía la edad para hacer ese cargo, pero me eligieron. Eh, y cuando primer día en el nuevo trabajo, mi jefe me dice, Santi, las condiciones cambiaron, tú vas a hacer eso que no querías. Y yo le dije, pero ¿por qué? O sea, yo estaba tranquilo con mi puesto, ¿qué necesidad había de cambiarme? Y él dijo, no, así son los negocios, son dinámicos. O lo haces tú o lo hace alguien más. Y yo dije, ok, que lo haga alguien más. Me fui todos los días a misa, y yo le dije, Dios mío, tú no me pudiste haber dado estos talentos para yo desaprovecharlos así, para hacerle daño a la gente y quebrar a la gente y hacerlos sufrir y endeudarlos. No, tú me diste mi talento para algo más. Voy todos los días a misa y el último día voy a misa, trabajo, termino a las 7 de la noche un viernes. Iba a cerrar mi computador y me puse a hacer oración, me di la bendición, prendí una velita y dije, Señor, ilumíname, que sea el trabajo que tú quieras para mí. Amén. Iba a cerrar el computador y de la nada me meto a LinkedIn a ver qué pasaba y veía una noticia como Carolina y Juan Pablo, mis propias finanzas, una empresa de educación financiera, tienen 5.000 alumnos. Quieren que la gente aprenda a endeudarse bien, a que ahorren, a que inviertan. Y yo sentí otra vez la voz, como la tuve, como la había sentido en el Santísimo, que me decía, ahí ahí es que te estoy llamando. Y yo le escribí a esta mujer, Carolina, y le dije, hola Carolina, sé que esto no se hace así en LinkedIn, pero no me importa, estoy siguiendo mi corazón. Quisiera que me aceptaras la invitación para contarte de mí. Y yo dije, bueno, ya lo que fue. Me paré, sonó el computador, Carolina aceptó tu solicitud. Me dijo, hola Santi, cuéntame. Y yo, ¿qué está pasando? Y yo solo sentía mucha paz. Le escribí un párrafo, le dije quién era, desde quién nací, básicamente. Me dijo, hablemos el lunes. Hablé el lunes con ella a primera hora. Me conecté, les conté toda mi vida, les conté qué quería hacer, les conté yo qué hacía en el banco y por qué no quería continuar. Y me dijo Carolina, bueno Santi, muy chévere tu historia, pero no tenemos vacantes. Y yo como, gracias, gracias por escucharme una hora. Y luego me interrumpe y me dice, pero, tu energía tiene que estar acá, esa actitud tiene que estar acá. Y yo le dije, ¿de verdad? Si esto es en serio, renuncio ya. Me dijo, no, pero espérate. Ahí le interrumpió el esposo. Juan Pablo le dijo, ¿cuál va a ser tu salario? ¿Qué quieres hacer acá? O sea, tú estás creando una carrera. Yo le dije, Juan Pablo, pues yo no tengo hijos, yo no tengo esposa, es el momento de vida que puedo hacer esto, necesito seguir mi corazón. Así que el salario lo vamos a encontrar, el contrato lo vamos a definir, pero voy a dar el salto de fe. Y ahí para terminar esa historia rápido, cuelgo la llamada, hago mi carta de renuncia, llamo a mi jefe me dice que no, básicamente me dice como todo lo que me estoy perdiendo. Y esto suena chistoso porque siento que hay mucho ese mensaje de la Biblia de el que, es que no me acuerdo bien, pero el que pierda su vida la ganará, creo que es más o menos. Yo sentía que ese tipo me estaba diciendo la vida que me iba a perder. Me decía, piensa acá toda la remuneración económica, piensa en los bonos, piensa en la jerarquía, piensa en el poder, piensa en cómo vas a ir escalonando, piensa en el estatus, piensa en tu hoja de vida. Todo se lo vas a sacrificar por una cuenta de Instagram. Y yo le dije, sí, pero necesito seguir mi corazón. Entonces, de cierta forma, creo que ese día perdí la vida del mundo, pero gané la vida, una vida nueva. Llevo 2 años y medio trabajando en esta empresa. Yo entré de quinto, hoy en día somos 25 personas. Eh,
Yo me dedico mucho a la parte de educación, tengo mucho contacto con clientes, ha sido muy lindo porque he recibido testimonios de parejas que se han salvado su matrimonio porque no sabían de plata, de dinero, jóvenes que pudieron salir adelante con sus estudios y que de pronto en algún momento de su vida pensaron en acabar su vida por estar endeudados y van saliendo adelante con eso. Entonces, ha sido muy lindo. Y yo, esto es un llamado que le hago a la gente que ve este video y es, todos estamos llamados a evangelizar, todos, en el trabajo también, no importa la profesión que tengas, enfermero, médico, escritor, abogado, geólogo, antropólogo, psicólogo, lo que tú seas, todos estamos llamados a evangelizar. Las personas a veces creen que evangelizar es de que yo todos los días llego a la oficina y digo, buenos días, alabado sea el Señor, nuestro Dios, y llego con 10 rosarios colgados. No, yo soy un tipo común y corriente. De mi trabajo, una persona ya se confirmó y yo fui su padrino de confirmación. Cuento esto porque también creo que hace parte de mi testimonio y es, yo no soy la persona que se la pase hablando de Dios, como imponiéndoles, hola, ya conoces a Dios, ven, te cuento quién es. No. Como yo hablo de Dios, un poco hay una frase que a mí me marca mucho y es, vive de tal forma que seas el único evangelio que esa persona de pronto vaya a leer en su vida. ¿Cómo es el evangelio de Dios? Amor. Entonces, mis conversaciones trato de vivirlas así. Yo voy a misa todos los días cuando voy a la oficina, entonces, ¿dónde estabas, Santi? No, yo estaba en misa. Ah, ¿y eso? No, no, pues nada, quería darle gracias a Dios porque tengo un día más de vida. No, no tengo que decir nada más. Y la gente ya queda como, bueno, chévere. Hago voluntariados. Entonces, ¿de dónde sacas el tiempo para hacer los voluntariados? Y yo, no, pues el tiempo no lo tengo, dono mi fin de semana. No, pero con qué energía, cómo logras con lo cansado que uno queda la semana. Yo dije, no sé, yo se lo ofrezco a Dios y todo es un poco más fácil. Las cargas de la vida, yo les digo, yo se las entrego a Dios y de pronto mi sufrimiento siento que ya no es tan grave, o que por lo menos ya no estoy solo. Eh, las vacaciones, yo todas las vacaciones que he pedido en ese trabajo ha sido para ir a la jornada y para irme a Lourdes. Y acabo literalmente, ayer mandé el correo para pedir las vacaciones a Medjugorje. Entonces me dicen, ¿cómo es posible que todas tus vacaciones se las gasten en eso? Yo le digo, es que es lo más lindo que tengo en la vida. No tengo que decir nada más. Entonces una persona se ha confirmado, varios han ido a misa conmigo para acompañarme y muchos me han dicho como es la primera misa que voy en 8 años. Y yo digo, mi Dios se vale de todo. Entonces, eso es como una última invitación de evangelicen desde sus casas, desde su trabajo, con el ejemplo. Y Dios es el que se va a ir encargando de plantar la semilla. Recuerden que nosotros solo tenemos que mover la tierra, poner la semilla y luego ya nuestro Señor se encarga de los frutos. Y ya para ir como cerrando mi testimonio, entonces, ¿yo qué hago en Fruto del Madero? Fruto del Madero es un apostolado que está creciendo, no sabemos para dónde va, somos fieles a la iglesia, cristocéntricos, hacemos música, la pueden encontrar en Spotify y YouTube. Un poco ahí yo estoy como muy de la mano lo que es la parte de formación. A mí me gusta mucho la parte de razón, de la razón, entonces me gusta la parte formativa. Hemos hecho ya 4 grupos de confirmaciones. Con este grupo que vamos a empezar la otra semana, vamos a tener 200 confirmados del grupo. Hemos cantado, han cantado en matrimonios, han cantado muchas primeras comuniones. Mariana, mi novia, hoy en día canta en el grupo y canta como Los Ángeles todavía. Eh, Hacemos mucho rosario para los enfermos, entonces la gente nos llama y nos dice, hola, nos gustaría que pudieran acompañar a mi hija, a mi sobrina, a mi papá, a mi abuelita que está enferma y nos conectamos 2 o 3. Somos como 25, como 20 personas en el grupo. Hay como 8 que cantan, pero igual el grupo no es una banda, no es un grupo musical, es un apostolado de la Virgen María para el servicio de Jesús, guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Somos cristocéntricos, la Eucaristía siempre en la mitad, es como el gran llamado que hacemos. Eh, y ese camino de fe sigue. Digamos que una cosita que quería decir ya para finalizar esto que hacía mi testimonio es, Dios siempre ha estado junto a mí, como les dije, Dios siempre ha tocado mi puerta, solo que durante muchos años yo se la cerré. Las mejores cosas de mi vida han pasado cuando yo he decidido abrirle la puerta a Dios. Soy una persona normal, tengo desiertos espirituales espantosos que yo quisiera que no fueran tan fuertes como cualquiera. Tengo meses enteros en los que no siento a Dios, pero ni una gota, no lo siento, absolutamente nada.
pero es que la oración más que un sentimiento es un encuentro y si yo quiero salir del desierto necesito encuentro. Entonces, de hecho, hace como un mes salí de un desierto espiritual como de 6 meses, donde me daba mucha pereza ir a misa, cada rosario lo sentía eterno, cada bendición me parecía que no hacía sentido, cada súplica yo sentía que era un grito al vacío. Y ahí es cuando la razón me empujaba y me decía, esto no es un sentimiento. Salí del desierto espiritual, ahorita estoy en un gran momento con Dios, siento que estamos muy cercanos. ¿Qué recomendaciones o consejos le podría dar a alguien de pronto que esté escuchando esto? La confesión va a ser su mejor amigo, siempre. Siempre va a ser su mejor amigo para salir de situaciones malas. Cuando de pronto sientan que están más rabiosos, más odiosos, más groseros, que las cosas les da más pereza, busquen en la confesión porque ahí puede haber una respuesta importante. Segundo, la Eucaristía es un regalo eterno. Sin embargo, la Eucaristía también hay que vivirla bien. Trata de llegar todos los días a misa, o bueno, cada vez que vayas a misa con la mentalidad de que va a ser tu primera, tu última y tu única misa. A ver si con eso de pronto te concentras más, estás más pendiente, estás más atento. El celular, tengámoslo desconectado en las Eucaristías, y también aprendamos más de la Eucaristía. Cuando yo entendí qué significa la doxología, cuando yo entendía la transubstanciación, cuando yo empecé a entender, no sé, la primera parte que es liturgia, luego la segunda parte que es toda la preparación, las ofrendas, se volvió más linda la misa. Entonces conozcamos la misa y es más especial. Y aparte, la misa entre semana dura 30 minutos, entonces se puede ir al trabajo, se puede vivir una vida normal, porque uno siempre dice, es que no tengo tiempo para misa. No, lo que pasa no es que no tengas tiempo, es que Dios todavía no está en prioridad en tu vida, lastimosamente. Y lo otro que quería decir es, lo veo mucho con mis amigos, que de pronto ahorita están más alejados de Dios. Eh, Nuestra alma es muy valiosa para Dios, pero también lo es para el diablo. El diablo quiere las almas de las personas, sobre todo las personas buenas, porque al final es como la que él quiere destruir, ¿no? Ir con Dios no quita la tentación, nunca. Y si alguien a ustedes les dice como no, es que yo empecé a creer en Dios y se me fueron las tentaciones, les está mintiendo. O no, yo empecé a creer en Dios y ya se fue el sufrimiento en mi vida. Eso también es mentira. Con Dios hay igual o más tentaciones, hay igual o más sufrimiento, la vida sigue siendo dura. ¿Qué pasa? Que ya no estamos solos, que lo tenemos a Él. Yo todos los días sufro tentaciones, en muchas caigo, en muchas de pronto puedo dar la pelea. Sigo sufriendo, mi mamá sigue con enfermedades de salud, tengo problemas en la casa, a veces el trabajo me consume y me estresa y me vuelvo esclavo del trabajo. Hay veces que no tengo tiempo para mi familia, hay veces que no tengo tiempo para visitar a mis abuelos, pero eso es cuestión de día a día. En el Padre Nuestro nosotros decimos, dame el pan de cada día. Nosotros no pedimos el pan de la semana. Entonces, esto es día a día, vivámoslo así. Y en mi testimonio, yo que podría decir que de pronto a alguien le puede llegar el mensaje es, creo que si uno mira como lo que he contado de testimonio, la gente puede decir como no, es que ha vivido 2 o 3 grandes milagros. Ah, bueno, esto es como un paréntesis chiquito. Una vez tuve un encuentro con la Virgen que fue muy especial, que también me ayudó mucho a comprender esa imagen de mamá que tenemos, que eso es un regalo. eh, y es que nosotros tenemos una madre en el cielo y que la Virgen actúa porque Dios le permite a la Virgen actuar, porque como madre está literalmente sufriendo todos los días para que nosotros sus hijos, pues no nos alejemos de su hijo, de Jesús. Mi vida no es que sean milagros gigantes, lo que pasa es que todo en mi vida es un milagro. Sí, hay gente que ve que nada es un milagro y hay quienes creemos que todo es un milagro. Hoy me levanté, hoy me bañé y hoy me puse ropa. Gloria a Dios porque eso es un milagro. Ahorita voy a salir a la oficina a trabajar. Es un milagro y gloria a Dios. Tengo un salario que me permite comprar los alimentos. Es un milagro y gloria a Dios. Y hay una frase que últimamente he tenido muy atravesada en el corazón y es, bendita crisis que levantó mi mirada al cielo. Muchas veces creemos que Dios se aleja de nosotros en los momentos más duros. Yo les digo lo contrario. Cuando yo me pude volver a levantar y salir de los desiertos fue porque me caí y me caí duro. Pero eso solamente me permitió levantar mi mirada al cielo, estirar mi mano y dejarme ser rescatada por Dios. Dios siempre te va a querer rescatar a ti y a mí, siempre. Y cuando vemos que Él está en todo y con todos, somos un poco más dóciles a permitir eso.
¿Qué mensaje quiero cerrar el testimonio? Déjense amar más por Dios, conozcan más a Dios, porque como dice San Agustín, uno no ama lo que no conoce, uno no sigue lo que no ama. Ese es el lema de Fruto del Madero también. Cuando yo empecé a conocer a Dios, lo empecé a amar más. Piensen por un segundo sus parejas. Si ustedes no conocen a sus parejas, al principio están enamorados y todo es perfecto, pero con el paso del tiempo se van a aburrir, porque si no lo conocen, ¿qué tienen en común? ¿Cómo hablan con la otra persona? Esto es un encuentro, es una relación. ¿Quieres amar más a Dios? Conócelo. ¿Cómo lo conoces? La Sagrada Escritura, la Biblia, la Eucaristía, los rosarios, la hora santa, los sacramentos. Ahí está Dios, ahí lo vas a conocer más. Rodéate de gente también que te acerque a Dios. Como yo les dije, vean que en mis 3 momentos de vida he tenido como distintos amigos. Los del colegio no creen mucho, no me acercaron mucho a Dios. Santa Cruz creen, pero también son como más liberales, digamos. Me acercaban a Dios, pero de pronto no es suficiente. Ahorita que estoy en Fruto del Madero, tengo mis amigos me acercan mucho a Dios. Son amigos con los que voy a rumbear. Como les dije, yo no dejaba de ser persona. Voy de fiesta, me tomo alguna cerveza, pero también vamos a misa. Vamos a una peregrinación, pero podemos ir a un paseo en la playa. Y todos estos amigos me acercan al cielo. Busquen comunidades, busquen carismas. La iglesia que tenemos es muy rica y muy abundante en carismas. Hay unos que son pura adoración, otros que son pura contemplación, otros que son pura música, otros que son más marianos, otros que son como más pegados a algunos santos, algunos más tradicionales, unos más de pronto modernos en algunas cosas. Busquen carismas y encuentren eso. Espero que este testimonio les haya servido para de pronto reconocer a Dios un poquito más en su vida. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te quiero dar las gracias por este testimonio que acabamos de escuchar, por este espacio, por este canal, por estas personas que están trabajando para el servicio de Dios, de la iglesia, de las almas. Señor, te pedimos que el día de hoy nos santifiques, nos glorifiques, nos permitas hallar gracia delante de ti para hallar gracia delante de los demás. Te pedimos que nuestro corazón sea un poquito menos corazón de piedra y sea más el corazón de carne que tú quieres para nosotros. Te pedimos que aumentes nuestra fe porque aunque creemos, sabemos que todavía podemos creer mucho más, que podamos creer eso que nos cuesta de ti, que nos cuesta creer, de tu poder, de tu intercesión. Te quiero dar gracias, Señor, por todas las personas que de pronto han compartido su testimonio y han permitido que otros se acerquen mucho a Dios. Permite que todos esos nuevos corazones y esas nuevas mentes que se están iluminando puedan realmente alcanzar esta grandeza que tú tienes, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgencita María, gracias por ser nuestra Madre, gracias por aceptarnos como hijos tuyos en la cruz, gracias por ser Madre de la Iglesia. Hoy te pedimos que no nos sueltes de tu manto sagrado, que estemos siempre refugiados. Intercede con tu Hijo y nuestro anhelo más grande es de que cuando lleguemos al cielo y conozcamos a Jesús, Él nos diga todo lo que ha conocido de nosotros por medio tuyo, que tú eres su intercesora favorita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, querido San José, que nos cuidas, nos proteges, que eres nuestro Padre espiritual y que fuiste el que protegió al Mesías, al Hijo de Dios, a quien eres la única persona que Jesús llamó papá de toda la humanidad, y que fuiste el esposo, el amado de la Virgen María, que tú amaste tanto que moriste literalmente de amor, moriste en los brazos de María y de Jesús. Hoy te pedimos que cuides sobre todo a las familias, a los trabajadores, y a las personas que están pasando dificultades económicas, tú que fuiste el proveedor de la Sagrada Familia, para que los acompañes, les des consuelo y que todas esas situaciones permitan alzar la mirada al cielo y aceptar esa bendita crisis. Oh San José querido, y también nos acordamos de ti, cuídanos y protégenos como cuidaste y protegiste a la Inmaculada Virgen María y al Divino Niño Jesús. Oh San José, sé nuestro guía y nuestro protector. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.